Dios les bendiga. Bienvenidos a su iglesia en la casa. Este día vamos a estudiar el tema Mi primer Santa Cena. Yo me recuerdo que cuando vine el primer día a la iglesia, yo venía de la iglesia tradicional y estaba sentado a la mitad más o menos de esas filas. Vine con mi hijo, que en ese tiempo tenía como unos 5 años, y yo no conocía realmente cómo era que se hacía la cena del Señor aquí en la iglesia. Entonces yo estaba acostumbrado que cuando había una Santa Cena, pasaba uno al frente y a través de una hostia le daban a uno la Santa Cena. Sin embargo, ese día pasaron repartiendo la Santa Cena, como se hace en las iglesias cristianas, y yo estaba en esas sillas con mi hijo y vimos que alguien pasó con unas galletitas que lógicamente representaba el pan, y pasaron repartiendo las galletitas esas, y yo dije, qué raro que repartan eso aquí en la iglesia. Quizás quizás un aperitivo o algo como para que la gente esté un poco más, una atención hacia la gente. Entonces me recuerdo que mi hijo, cuando vio las galletas que estaban repartiendo, eran como de cereal, entonces él me dijo que quería. Y yo en ese momento le pedí a la persona que iba a repartir la Santa Cena que me diera galletas, y agarré un buen poco de galletas, un poco para mí y un poco para mi hijo, y empezamos los dos a comer esas galletas, que realmente era la costumbre, lógicamente, era agarrar una sola galleta, no agarrar todos. Entonces prácticamente me imagino la sorpresa de la persona que andaba repartiendo de ver mi ignorancia de cómo se hace la Santa Cena o la Cena del Señor, porque yo había agarrado, me había acumulado casi todas las galletas con mi hijo, y los dos en medio del culto pasamos comiendo galletas. Entonces para mí es divertido cuando veo para atrás, porque no conocía cómo se hacía la Cena del Señor. En lo que es 1 Corintios 11, 23 al 26 nos dice la palabra de Dios: lo que el Señor Jesucristo me enseñó es lo mismo que yo les he enseñado a ustedes. La noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, dio gracias a Dios, lo partió en pedazos y dijo: esto es mi cuerpo, que es entregado en favor de ustedes. Cuando coman este pan, acuérdense de mí. Después de cenar, Jesús tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa de vino es mi sangre. Con ella Dios hace un nuevo compromiso con ustedes. Cada vez que beban de esta copa, acuérdense de mí. Así que cada vez que ustedes comen ese pan o beben esa copa, anuncian la muerte del Señor Jesús hasta el día en que Él vuelva. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. La verdad que cuando yo cuento la historia de lo que me pasó con mi hijo, ese día que venimos a mi primer Santa Cena, realmente a mí me causa gracia. Y bueno, me pongo a pensar cuánta gente viene a hacer lo que es la Santa Cena, y a veces no le damos el valor o no tenemos el conocimiento de lo que representa esta cena para el Señor. Yo quiero comentarles sobre un sueño que tuve. Actualmente yo tengo el privilegio de poder repartir lo que es la Santa Cena, y ese día nos tocaba repartir Santa Cena, y quizás por la preocupación que tenía de venir a la hora y todo eso, soñé el siguiente sueño que quiero compartirles. Bueno, tuve un sueño donde me recuerdo que vino el presidente de la empresa, había venido de mi trabajo, lógicamente había venido con mi jefe, y él quería ir a hacer unas inspecciones en el campo. Entonces vino y con mi jefe se subió al vehículo de él y se iban para el campo. Y en el vehículo del presidente, que era bastante lujoso, le dijo a su chofer, ¿verdad? Solo le hizo una seña que se fuera, y me dijo a mí de que que iban a venir un poco tarde y que le preparara yo la cena. Él quería que yo le preparara cena, y me dijo que quería comer pupusas, o sea, un sueño de los salvadoreños. Entonces cuando él me dijo eso, yo me quedé impresionado, así como sorprendido, mudo. Yo dije, y ellos se fueron. Y en el momento pensé, no le pregunté ni qué sabor de pupusas quería, de cuáles eran sus preferidas, a dónde quería ir, y todo ese montón de dudas pasaron por mi mente. Y yo dije, bueno, voy a tratar de sorprenderlos, llevándolos a un buen lugar, en las mejores pupusas, y tratando de que todo sea agradable para ellos. Cuando yo empecé a preparar todo, me recuerdo que busqué el mejor lugar, ¿verdad? Un lugar de montaña donde podían estar cómodos. Ahí hice una reserva para que estuvieran ellos sin que nadie los molestara.
Además de eso, yo pedí que hicieran de todo tipo sabores de pupusas para que tuviera variedad. Entonces yo cuando me recuerdo esta parte, realmente me traté de cubrir todos los detalles para dar una buena impresión y a la vez lógicamente tratarlo y ver de que se le tiene estima, ¿verdad? Por lógicamente la persona que es dentro de la empresa. Cuando él regresó con mi jefe, cuando él regresó de que íbamos para ese lugar, me recuerdo que solo llegó y ya no iba mi jefe con él, sino que iba solo, con su motorista, su chofer, motorista chofer, como se le llama acá, y le dijo a él, ¿verdad? De que me dijo a mí, súbeme, vamos a ir a cenar. Entonces cuando me dijo así, yo me recuerdo que subí y le empecé a dar indicaciones al motorista hacia qué lugar íbamos. Y nos fuimos en la ruta que esperábamos, pero mi sorpresa fue de que al llegar ahí al restaurante donde yo había reservado, se fueron de paso. Entonces se fueron de paso y yo dije, era acá. Y me dijeron, ellos se quedaron callados, no me dijeron nada. Y bueno, yo entendí que quizás íbamos hacia otro lugar. Quizás no le gustaban las pupusas, dije yo. Pero bueno, en ese momento me dejé llevar y me sorprendieron porque me habían llevado a un lugar que era un restaurante como de un hotel, así 5 estrellas, donde tenía al aire libre todas las mesas bien acomodadas, todo con manteles, con cobertores en las sillas, tenía todo iluminado, se lograba ver las estrellas, un ambiente agradable. Y bueno, lo que quiero comentar es de que cuando yo llego y era, había comida de todo tipo, incluyendo las pupusas, lógicamente, pero había comida ahí como tipo buffet, para que uno comiera lo que uno quisiera. En ese momento yo me sorprendí, porque nada que ver con lo que yo había preparado. Entonces él se puso a reír y se sentó. En ese momento que se sentó, yo me senté con él, ¿verdad? A cenar. Y cuando yo le pregunté por mi jefe, me dijo, no, no te preocupes, mi cel está bien. Pero en ese momento que yo lo volteo a ver, ya no era el rostro del presidente de la empresa, sino que era el rostro de Jesús. Entonces yo me sorprendí y me di cuenta que desde el inicio era él que había tomado ese rostro del presidente, tratando de pedirme que yo hiciera los preparativos para la cena que él quería para ese momento. Entonces yo me quedé sorprendido de ver y él se puso a reír y empezó a hablar y francamente era un momento muy especial. Yo estaba en mi sueño cenando con Jesús. Entonces él se reía, no, realmente no recuerdo cuál era la conversación, pero solo me recuerdo de verle ese rostro angelical, realmente un rostro que transmite mucha paz, mucha alegría, gozaba, se reía, y en ese momento yo entendí lo importante que era para él realmente el momento que estábamos viviendo. Y me di cuenta en ese momento que él me hacía ver de que así como me invitaba a mí, también invitaba a muchos amigos y que él se gozaba de cenar con sus amigos. Entonces cuando me transmitió eso, me di cuenta lo importante que era para él la cena del Señor. Y bueno, lógicamente en ese momento yo desperté y bueno, me di cuenta que tenía que ir a servir la Santa Cena aquí en la iglesia. Vine con un entusiasmo increíble, o sea, una paz increíble que me dejó ese sueño. Sentí como que era, no sé, disfrutaba mucho lo que las comidas esas especiales de 5 estrellas, de un hotel 5 estrellas, sino que lo que más se disfrutaba era la presencia del Señor. Entonces, y así es la cena del Señor. Nosotros tenemos el pan, tenemos el vino, que son símbolos para hacer ese momento conmemorativo de lo que es la Santa Cena. Sin embargo, lo más importante de ese espacio que la iglesia deja es para conmemorar el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Y lógicamente lo que busca en nosotros como cristianos es que pasemos un momento en la presencia del Señor, que disfrutemos un momento cenando con Él. Entonces, cuando yo veo ese sueño, yo vengo acá, les comenté a mis compañeros con los que íbamos a repartir la Santa Cena, y créanme que yo quería realmente con ese entusiasmo de repartirlo, porque me quedó grabado ese instante y la importancia que tenía para Jesús la cena del Señor, y que como Él se gozaba de compartir con sus hijos en su mesa. Entonces yo dije, bueno, lo mejor que puedo hacer es dar un buen servicio sirviendo la cena del Señor. Entonces yo cuento esta historia con el sentido de que valoremos lo que es la cena del Señor. Cuando nosotros no valoramos y lo hacemos como una rutina, como algo que la iglesia tiene, una costumbre,
nos perdemos de mucho, porque es un momento especial, es un momento conmemorativo. Y yo desde ese momento, de ese sueño, como que Dios me habló y me hizo ver la importancia que era para nosotros realmente compartir esa cena del Señor. Cuando nosotros vemos en Corintios, ahí se registra en lo que es Corintios, cómo la gente estaba haciendo un mal uso de lo que es la parte de la Santa Cena. Entonces en la Santa Cena, en 1 Corintios 11:17, se registra los abusos que se daban en la Cena del Señor, haciendo ver la falta de valor que le daba la iglesia de los Corintios a la Cena del Señor. ¿Qué problemas habían? Habían divisiones. O sea, era una cena, en ese tiempo no era un pedacito de pan, una galleta como en el momento se servía, como sirve ahora, sino que eran comidas bastante fuertes, vino y todo lo que correspondía, y lógicamente había gente que sí tenía los recursos para poder dar una buena comida, otros que no. Esto produjo divisiones a la hora de compartir la mesa al Señor. Habían divisiones, se levantaban a comer para que no les comieran la comida que ellos habían llevado. Entonces ya no era compartir, era realmente tratar de vivir un momento dentro de la iglesia, pero no con el objetivo con el cual fue planeado. Entonces se embriagaban, todo el vino que llevaban, hay gente que ya no comía, sino que a tomar vino llegaba, y avergonzaban a las personas que no tenían nada. Entonces ya no se perdió, perdió completamente ese momento de búsqueda de la presencia de Dios. Entonces, en mi primer Santa Cena, como les comenté con mi hijo, lo que yo hice, lógicamente yo estaba perdido, no tenía ni idea para qué era la Cena del Señor, pero me pongo a pensar qué es lo que puede estar pasando en la iglesia actualmente. Y el propósito de este mensaje es hacer una pausa y que nosotros valoremos ese momento especial que la iglesia destina para poder cenar con el Señor. Es un momento muy especial donde nosotros tenemos que recordar 3 puntos. ¿Qué es lo más importante de la Santa Cena o qué es lo que nos quieren enseñar? Si Jesús pidió que hiciéramos este acto, es porque Él consideró que era importante para nosotros, como sus hijos y como iglesia. En primer lugar, dice que la Santa Cena se hace en memoria de Jesús, para recordar su gran sacrificio en la cruz. Menciona el versículo 24 que leímos, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces lo primero es recordar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, para que nosotros tengamos libertad de pecados, para que tengamos salvación. En el segundo lugar, dice la palabra que se hace para recordar el nuevo pacto de salvación para el hombre por medio de Jesús. Entonces en el versículo 25 menciona: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que lo bebieras en memoria de mí. Entonces también el nuevo pacto de salvación es a través de la gracia. La muerte de Jesús es un nuevo pacto que nos da para que nosotros lleguemos a tener esa salvación. Entonces dijimos, en primer lugar, recordando el sacrificio. En segundo lugar, para que nosotros reconozcamos ese nuevo pacto de salvación. Y de lo más importante que tenemos en estos últimos tiempos que recordar es el versículo 26, donde nos enseña que también la Santa Cena es para recordarle a la iglesia que Jesús vendrá nuevamente. Jesús vendrá nuevamente. Y eso muchas veces se nos olvida. El afán del día a día, las preocupaciones del trabajo, las preocupaciones familiares, de los mismos ministerios, nos hacen olvidar que estamos esperando la segunda venida del Señor. En el versículo 26 dice: porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Entonces esos son los 3 valores principales de lo que es la importancia de Santa Cena. Hay mucho más. Sabemos que en alta consagración nos consagramos para Dios, ¿verdad? En ese momento también un acto conmemorativo, ¿verdad?, de todo lo que ha hecho. Y hay otras aplicaciones, pero lo que más me llamó la atención en la palabra son esas 3: recordar su sacrificio en la cruz, que vale mucho; recordar también que tenemos salvación a través de lo que Él hizo; y recordar también de que vendrá nuevamente. Cuando nosotros analizamos ese sueño que yo lo compartí, yo todo el tiempo vi a Jesús riéndose, gozando de lo que estaba, del momento. Pero si nos preguntamos, ¿Jesús habrá gozado de la Santa Cena? De lo que es la Santa Cena que tuvo con sus discípulos. Lo más seguro es que nos respondamos que no. En ese último
en esa última Santa Cena, Jesús tenía muchos pensamientos en su mente, muchos sufrimientos, y es increíble porque nos enseña que a pesar de que nosotros tengamos problemas, que tengamos sufrimientos, nosotros tenemos que seguir siempre adelante y dando la mejor cara que nosotros tengamos. Cuando inició la Santa Cena se da cuenta que todo lo que él había enseñado sobre el servicio, sus discípulos no lo habían aprendido. Y le tocó a él que lavarle los pies a todos, porque todos estaban con los pies sucios en la Santa Cena. Entonces es un poco frustrante cuando ya está a punto de ir a la cruz, de que se dé cuenta que todas sus enseñanzas no habían calado en su gente. Entonces son sentimientos cruzados ahí que no producen mucha alegría. Además de eso, era su último día con sus amigos que podía compartir, con los que había gozado 3 años. Lógicamente eso también es un sentimiento que cuando nosotros nos alejamos de nuestros amigos, nos vamos a otro país siempre hay sentimientos ahí. Nos gusta permanecer con nuestros amigos y Jesús se iba de sus amigos. Además de eso, se imaginen, o sea, lavarle los pies, digamos así, a los discípulos, o sea, con esa mugre que había, yo me pongo a pensar y después cenar, o sea, no era para cualquiera hacer eso, o sea, hacer un acto como eso, de poder hacer esto. Y lógicamente llama la atención de que le lavó los pies a Judas, que quien no iba a traicionar. Entonces estarle lavando los pies a una persona que uno sabe que dentro de unos minutos lo va a traicionar, lo va a vender, no es de cualquiera. O sea, es un acto que nos habla mucho, como nosotros tenemos que perdonar a la gente que nos ofende. Además de eso, tenía un momento, iba a vivir en esa misma noche la negación de uno de sus mejores amigos, de Pedro. Tenía también lo que más pesaba de todas sus preocupaciones, seguramente era que tenía que ir a la cruz. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, realmente no era una Santa Cena donde él se estaba disfrutando de esa Santa Cena, como a veces se ve en las películas, ¿verdad? Sino que realmente era un momento de mucha agonía para el Señor. Entonces, en conclusión, lo que queremos decir con toda esta enseñanza es, primeramente, que debemos de reconocer que si Jesús nos pidió que realizáramos este acto de conmemorativo es porque lo consideró importante para la iglesia, y deberíamos nosotros de tener el respeto por este acto cuando se hace en la iglesia, no por legalismo, sino que por reconocer que es un espacio que Dios ha destinado para cenar con nosotros, apartar un momento para estar en comunión con nosotros, para que nosotros busquemos su presencia. La mayoría de las grandes enseñanzas o grandes secretos que Jesús dejó en la palabra de Dios se registran cuando Él estaba cenando con ellos. Cuando Él estaba cenando con sus discípulos es donde Él transmitía los grandes secretos, las grandes enseñanzas. En ese momento que nosotros hacemos esa Santa Cena, que nos ponemos en comunión con Dios, que muchas veces no lo hacemos, el día a día nos pasa y no tomamos un espacio para hablar con Él, ahí puede venir respuestas a muchos problemas que nosotros tenemos, ahí puede venir respuestas a muchas inquietudes que nosotros nos preocupan, y puede venir respuesta a cualquier milagro también de sanidad. En muchas Santas Cenas se hacen muchos milagros de sanidad. En ese momento la presencia de Dios se siente y nosotros tenemos que aprovecharla, no estar con nuestra mente en otro lugar, sino que concentrados que estamos en la presencia del Señor. La Santa Cena que vemos ahí en la palabra no fue la última vez que Jesús cenó con sus discípulos. En la palabra se registra en Juan 21:12 que ya Él resucitado todavía llegó y les preparó un desayuno con pescado a los discípulos y los llamó a cenar, porque para Él ese momento es muy especial. Entonces nosotros somos llamados de que cuando nosotros hagamos realmente este acto conmemorativo, nosotros tenemos que recordar que para Jesús es algo grande, y si para Él es algo grande y nos pidió que lo hiciéramos, es porque Él sabe que nosotros lo necesitamos. Entonces este llamado para este día es eso, de que disfrutemos de esa Santa Cena con el Señor. Entonces yo disfruté con mi hijo de ese momento, y lógicamente yo estaba haciendo cosas que no correspondían. Nosotros a veces podemos estar aquí en la Santa Cena con la mente en otra cosa y pensando que disfrutamos, pero el mayor disfrute que uno puede tener realmente es cuando buscamos la presencia del Señor. Bueno, esto es la palabra de este día. Sabemos que la Santa Cena, nuestra iglesia, se hace más que todo a la gente que ya tiene a Jesús en su corazón, y si usted quisiera tener a Jesús en el corazón, le invitamos a que repita la oración que se va a transmitir en estos momentos. Dios los bendiga. Para ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora,
y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.